Este hombre estudia en una ciudad que se llama Eisleben. Eisleben es una ciudad alemana en la que él nace, y su padre era un hombre trabajador en las minas, y era un hombre muy duro, muy severo. Era un hombre rudo, un hombre de trabajo en la mina, un hombre que la vida, pues lógicamente, era una vida dura, una vida difícil. Y él se había preocupado mucho porque Lutero fuera una persona que tuviera un buen futuro. Y Lutero, debido a que su padre lo obliga, le lleva a que vaya a estudiar Derecho. Él empieza a estudiar las leyes. Y se convierte en un gran abogado. Incluso, él aparte, tocaba muy bien el laúd, un instrumento de la época. Él tocaba el laúd muy bien e incluso él comenzaba a pagarse sus estudios por medio de esa música. Y muchas personas lo veían y le veían que tenía futuro tanto como abogado como músico. Pero las circunstancias o lo que Dios tenía preparado para Lutero no era quizás lo que él pensaba. ¿Por qué? Porque un día, para la siguiente, él volvía para casa y de repente le pilla una tormenta. Un día de tormenta de la buena, tormenta de la fuerte. Y él, aterrorizado por la tormenta que estaba viviendo, él estaba en medio del campo y él pensaba que ese día era el final de sus días, ya él iba a morir. Y él dice que él ora a Santa Ana, ¿vale? A una de las santas, él ora a Santa Ana y él dice: Santa Ana, si tú me libras, yo me voy a dedicar a ti. Santa Ana, por favor, líbrame. Y él, en medio de esa lluvia, en medio del barro, en medio de todo, él hace esa oración a ese santo, a Santa Ana. Y no me expliques cómo, pero él sale vivo de allí. Él sale vivo de esa tormenta. Y él, conmovido por esa circunstancia, él decide dejar todo y entrar a la vocación de cura, de sacerdote. Y él entra a un convento, él entra al monasterio de los agustinos. Agustinos es una orden de esa época, dentro del mundo católico. Y él entra ahí. Tú imagínate, ¿no? Dejar toda tu vida, todo lo que tú pensabas, conmovido por una experiencia fuerte de miedo y de rendir tu vida porque un santo, según él entendía, pues le cambió la vida. Él entra al monasterio y él comienza a dedicarse a la vida del monasterio, pero ocurre algo muy importante, y esto es la clave de Lutero. ¿Qué es lo que ocurre? Que Lutero veía a Dios como un juez severo y duro. ¿Por qué? Porque en su infancia él vivió el azote de su padre, un padre que siempre estaba riñéndole, siempre lo estaba acosando. Algunos historiadores dicen también que en la propia escuela se metía mucho con él, era un hombre que era un niño que le atacaban mucho. Y él tenía unos conceptos de Dios como un Dios juez duro. También en esa época lo que se predicaba era el constante juicio, de que Dios venía pronto, pero desde una perspectiva de condenatoria totalmente. Dios viene pronto, arrepiéntete, Dios viene pronto. Y la gente vivía con ese miedo a saber si se iba o no se iba al cielo. No sabían si iban a ir o no, si se estaban portando lo suficientemente bien como para ir al cielo, si estaban viviendo la vida suficientemente linda como para ir al cielo. La gente tenía miedo y pavor por saber si era una persona que iba a ser condenada al infierno o era una persona que iba a vivir para Dios en la eternidad. Y todo esto continúa, y él, en medio de esta circunstancia, él estaba aterrorizado. Él, cuando oraba, tenía miedo de que Dios le castigara. Él se sentía una persona totalmente pecadora, porque él veía que, aunque él intentaba agradar a Dios, aunque él intentaba amar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, él veía que él pecaba, veía que él fallaba. Y viendo a ese Dios tan juez justo y perfecto, a él le daba muchísimo miedo, porque decía: un Dios tan juez, tan perfecto, con esa ley, con esa forma de ser, yo voy a acabar condenado. Él tenía ese miedo constantemente. Él continuamente iba al confesionario todos los días, se confesaba delante del sacerdote, y una de las veces su sacerdote principal, su cura, lo que hace es decirle: mira, creo que es bueno que vayas a Roma. Creo que vamos a hacer, para que te despejes un poquito, te vamos a llevar a dar una carta al Papa, y creo que te va a venir bien despejarte un poco. ¿Qué ocurre? Que él emprende su viaje hacia Roma. Tenemos que tener en cuenta que en esa época los viajes no es como ahora, que coges un avión, pero él, en esa época, pues su viaje fue muy largo y él va a Roma. Cuando él va a Roma, él comienza su viaje, y cuando llega a la ciudad, él ve algo que le revienta por dentro. ¿Por qué? Porque él se observa que la Roma que a él le habían contado, esa Roma no existía. Porque ellos, en esa época, Roma era la ciudad de Dios, la ciudad del Evangelio, donde
Dios estaba presente, donde la gente vivía por y para el Evangelio, pero cuando llegó vio una corrupción en el sacerdocio, en los obispos, en los cardenales, en el propio Papa, que la arruinó por completo. De hecho, leyendo unos documentos, estaba leyendo unos documentos y era muy interesante porque la gente de esa época literalmente decía que se quedaba tranquila cuando un sacerdote venía con su concubina oficial. ¿Por qué? Porque los hombres, si veían que el sacerdote venía con su concubina oficial, estaban tranquilos de que ese día su mujer no la iban a tocar. O sea, imaginemos el grado de perversión que había en esa época. Tú ibas a la misa sin saber si tu mujer ese día, un sacerdote, iba a violarla, o la iba a atacar, o le iba a hacer algo. O sea, él veía la corrupción de esa manera, veía a las prostitutas por medio de la ciudad, los sacerdotes con ellas, veía un desorden, veía una corrupción increíble, el dinero se usaba por y para el lujo de ellos. Y esto a él, cuando él vuelve de Roma, no lo puede lograr entender. Esa experiencia lo marca profundamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que él, cuando vuelve, viendo toda esta situación, su superior le dice: mira, creo que lo mejor va a ser que te dediques a estudiar la Biblia. Y al estudiar la Biblia te bajas, seguro que encuentras respuesta. Y él, después de haber estudiado, como era una persona muy capaz, se hace un doctorado, es decir, el máximo estudio de la época, en Sagrada Escritura, es decir, dentro de la teología hay varias ramas, pues escoge la Biblia y se dedica a estudiar la Biblia a fondo, en sus idiomas originales, y él es un maestro profundo y un gran doctor acerca de la Biblia. Y cuando él vuelve, comienza a dar clases en la ciudad de Wittenberg. Y él estando dando clases, él comienza, por medio de ese estudio, a ir profundizando. Él tiene una experiencia profunda con la persona de Jesús. De hecho, él comienza a dar clases de los salmos. Y él estaba convencido de que a Jesús tenías que verlo en cada salmo. En cada salmo él podía, de alguna manera, interpretar que Jesús estaba hablando ahí. Y él comienza a enamorarse de la persona de Jesús, comienza a profundizar. Y después de estudiar salmos, de dar clases, él comienza a dar clases de Romanos. Y aquí es donde Lutero tiene una experiencia increíble con la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque dice que Lutero estaba preparando sus clases para darle a sus alumnos. Y cuando él comienza, dale para adelante, él empieza a estudiar, y él, de repente, conforme él va estudiando, va profundizando, de repente hay un versículo que impacta su vida. Y es el siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y él, literalmente, no puede aceptar esta verdad. Él, cuando ve esto, queda totalmente roto, porque incluso en algunos escritos, y esto es parte de la historia negra de Lutero, Lutero llega a decir que él odia a Dios. Él lo odia profundamente, porque él ve que tiene que dedicarse por y para la vida de Dios, pero él nunca llega al estándar de lo que Dios quiere de él, y él se considera una persona totalmente condenada, fracasada, porque no logra vivir la vida de santidad y vivir conforme a lo que Dios le pide. Y cuando él sigue frustrado porque es que está enfadado de que con Dios no podía vivir como él quería, de repente se encuentra este texto. Y este texto, él comienza a estudiarlo, intenta comprender cómo es posible que la fe y el Evangelio y la justicia se unan, cómo es posible de que una persona sea justa, y él no logra entenderlo, pero de repente, él orando e pidiéndole a Dios que le diera entendimiento acerca de este texto, él llega a comprender una verdad. Y es que el ser humano vive por y por la justicia de Cristo, y no por la suya. Y esto de repente transforma por completo la vida de Lutero. ¿Por qué? Porque la palabra fe en esa época, cuando decía era una persona que obraba, que hacía obras constantemente. Que una persona de fe era una persona que constantemente hacía cosas para ganarse el favor de Dios, para que en la vida futura esa persona estuviera cerca de la persona de Jesús. Pero él, cuando encuentra esta verdad, se da cuenta de que no es que nosotros recibimos la salvación o recibimos la fe o vivimos por para Dios y nuestra vida está segura por nuestros méritos, por lo que tú y yo podemos hacer, sino porque Dios, en la persona de Jesús, que fue el siervo justo, fue el que nos hace a nosotros vivir por y para Él. Aquel que cree en el Evangelio, aquel que cree en la justicia de Jesús y no en la suya,
es la persona que vive por y para fe. Y esto, en ese momento, revoluciona por completo la vida de Lutero. Porque Lutero, tenemos que tener en cuenta que era teólogo, él daba clases en su facultad, y él comienza a hablar con sus amigos, con sus compañeros de estudio, con los otros profesores, él comienza a hablar de esta idea, dice, mira, creo que estoy interpretando este texto de una manera diferente. Y algunas personas empiezan a verlo con buenos ojos. Dicen, wow, increíble. Y él comienza a experimentar una paz. Y conforme experimenta esa paz, él sigue profundizando y sigue viendo algunos fallos, sigue viendo algunos problemas, sigue viendo algunas cosas. Y él comienza a impartir todo esto, empieza a enseñarlo, empieza a decirle a la gente de que ya no se trata de tus méritos para tú ser una persona de fe, sino que si tú realmente confías en los méritos de Jesús y no en los tuyos, realmente podemos hallar paz y salvación y vivir por y para Él. Y eso empieza a rular por toda su facultad. Pero ¿qué ocurre? Que la historia continúa. Y nos encontramos, si mi amigo Alfredo da para adelante un poquito, con un amigo un poquito complicado. ¿Quién es este hombre? ¿Alguno ha escuchado hablar de Johann Tetzel? Johann Tetzel era uno de los mejores predicadores de la época en la Iglesia Católica Romana. Este hombre es enviado por el Papa León X. ¿Y qué ocurre? Que este Papa es un hombre apasionado por el arte, le encantaba el arte. Y dijo, yo voy a montar una en Roma que se va a liar. ¿Y qué es lo que se le ocurre? Pues usar una cosa que se usaba en esa época que se llamaba las indulgencias. ¿Qué era la indulgencia? La indulgencia simplemente era un documento expedido en el que se firmaba por orden del Papa, aunque te lo escribiera un sacerdote o un cardenal o un obispo, y esa indulgencia, según el pecado que te hayas cometido, si tú pagabas por ese documento, con arrepentimiento y fe, habiéndote arrepentido de ese pecado, si tú aparte de arrepentirte pagabas, tu pecado era totalmente liberado y absuelto. Ese pecado ya para ti no cuenta, porque para los católicos cada pecado tiene una penitencia, un castigo. Entonces tú te librabas. Y dijo el Papa, pues bueno, vamos a aprovechar esto, que vamos a ganar dinero, y vamos a empezar a propagar las indulgencias aún más, aún más, aún más y aún más. ¿Y quién fue la persona encargada de todo esto? Mi amigo Tetzel. Este hombre empezó a predicar por todos los sitios acerca de las indulgencias, de la importancia de que la gente que no sabía ni leer ni escribir, de que la gente cogiera el dinero y empezara a poder comprar esas indulgencias, porque en esa época se creía en el purgatorio. ¿Cuántos han escuchado hablar del purgatorio? El purgatorio era una doctrina católica, ahora ya la Iglesia Católica la ha quitado, ahora dice que ya no hay purgatorio, de repente ha desaparecido. Y el purgatorio era un estado del alma en el que cuando tú morías, si tú realmente no eras una persona totalmente santa, totalmente buena y no ibas al cielo directamente, si Pedro no te abría la puerta, te quedabas un rato en el purgatorio. Y el purgatorio era un estado del alma, no era un lugar físico, sino que era un estado en el que tu alma se quedaba durante unos cuantos años en función de tus pecados, en función de cuando tú hayas pecado. Y cuando ya terminen esos años en los que tú ya estás un poquito más limpio, ya Pedro le dice, pues entra, ya tú puedes entrar. Y eso es lo que ellos creían. Entonces, el Papa se aprovechó y empezó a promover las indulgencias. Y la gente empezaba a vender, a vender, a vender. De hecho, literalmente, en una de las predicaciones de este hombre, decía, eso es literal, en el momento que tu moneda toca la caja, tu alma ha sido liberada del purgatorio. Y la gente estaba totalmente convencida de ello. O sea, es tan sencillo como que tú de repente, imagínate, para que nos pongamos por un momento, que tú entraras y el momento en que tú echabas tu ofrenda, igual que donde estaba Dani, el momento en que tú echabas tu ofrenda, tu padre o tu abuelo, o quien que tú pensabas que estaba en el purgatorio, ya esa persona ya había ido al cielo automáticamente. La gente estaba convencida de eso, era algo totalmente normal y natural, todos creían en eso. Y al ver cómo se estaba haciendo un abuso tan grande, Lutero empieza a darse cuenta de que este hombre va a venir a su ciudad, la ciudad donde él es cura, donde en ese momento Lutero era cura. Y al ver esto, ¿qué es lo que hace Lutero? Dice, esto, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque la gente ya no iba a confesarse. Porque tenemos que entender bien qué es confesarse para un católico. Confesarse es reconocer sus fallos, sus pecados, de una manera diferente quizá a la que lo hacemos nosotros, pero la gente de esa época iba con un corazón sincero a confesarse. Porque tenían ganas de vivir por y según la voluntad de Dios. Iban a confesarse para realmente que el cura perdonara sus pecados y le impusiera una penitencia. Pero de repente Lutero viene
a darse cuenta de que la gente ya no va a confesarse. Ya la gente no va. Pero ¿qué le pasa a este pueblo que siempre viene a confesarse y ya la gente no viene a confesarse? Y se da cuenta de que este Juan Tese le está predicando por la zona y toda la gente vaya a comprarle indulgencias, pero a lo loco, y a comprar, y a comprar, y a comprar. Y Lutero, cuando ve esta circunstancia, Lutero no puede llegar a comprender esta circunstancia, y al ver esta situación, este abuso, ¿qué es lo que hace? Comienza a escribir las famosas 95 tesis. ¿Cuántas has escuchado las tesis de Lutero? Habéis hablado muchísimas, yo creo que se lo ha hablado. Las 95 tesis, hay gente que piensa que las 95 tesis eran una prodecha, hay gente que... Pero si tú lees bien las tesis, se quitan muchos mitos. Porque aunque te suene muy fuerte lo que voy a decir, las tesis eran un documento a favor del Papa y estaban a favor de las indulgencias. Lutero estaba a favor de la indulgencia, incluso en esa época todavía Lutero creía en el purgatorio. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Lutero era católico todavía y Lutero creía en el purgatorio, Lutero creía en las indulgencias y Lutero también estaba a favor de la autoridad del Papa y de que el Papa tenía la potestad para perdonar pecados. Todavía Lutero pensaba todo eso. Ya iremos poco a poco viendo ese proceso de Lutero. Pero él estaba convencido de eso. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Dale para adelante. Lutero ya va y clava sus 95 tesis. Pero ¿por qué? Esto es muy importante. ¿Por qué las clava el 31 de octubre? ¿Por qué no las clava un día antes, un día después? Pues esto es muy importante. Porque el 1 de noviembre, lógicamente, es el Día de Todos los Santos. Y lo que se hacía era que se sacaban todas las imágenes de la catedral, se ponían en medio de la plaza, porque antiguamente la plaza y la catedral estaban totalmente juntos. De hecho, si vemos la plaza de la O, pues está la plaza, al lado está la iglesia y al lado está el castillo. Pues cuando él hace eso, Lutero, un hombre muy sabio, muy pillo, dice, vale, aquí van a venir el 1 de noviembre a vender muchísimas indulgencias. Pues voy a ir el día antes y voy a publicar las tesis en la puerta del castillo. Pero ¿qué ocurre? Que él no, a veces cuando vemos esta imagen, yo no sé lo que tú piensas, pero mucha gente piensa que Lutero ya se enfadó, salió de su casa, fue para allá y dijo, ahora os voy a enterar, y empezó a pegarla ahí. Pero Lutero no iba enfadado. Lutero era una persona que, recordemos, era teólogo y él lo único que buscaba era un debate entre los teólogos de la zona. Él buscaba simplemente que se debatiera acerca de eso, de si realmente lo veían correcto o no lo veían correcto. Y él lo único que pone en sus tesis es que él denuncia el abuso que se está haciendo, porque para Lutero las indulgencias eran buenas siempre y cuando vinieran de un arrepentimiento y una fe genuina. Él estaba un poquito como mezclado, para nosotros quizás como que está un poco todo mezclado, ¿no? Pero Lutero lo que entendía era que las indulgencias tenían su sentido, pero siempre y cuando la persona se arrepintiera de corazón de eso. Y él comienza a hablar acerca de todo esto, de ese abuso que se está haciendo. Y Lutero, de repente, después de publicar eso, para que nos entendamos, ese muro donde lo publica es como nuestro Facebook y nuestro Instagram de la época. Ese era el muro de Facebook y Instagram de la época, y eso empieza a compartirse como si tú lo pasaras por todos los grupos de WhatsApp. Y eso empezó a circular por toda su ciudad, por toda Alemania, eso empezó a circular súper rápido. Y después de todo esto, que me pierdo. Vale. Lógicamente, llega a la voz de quien tenía que llegar, que era de Roma. Si vamos para adelante, el Papa León X, que era este hombre que decíamos que quería montar ahí el Vaticano, como logró que se montara el Vaticano. De hecho, nada más que tenemos que ir, cuando la pandemia nos deja, al Vaticano y vamos a ver la que se formó allí. Este hombre se entera y, lógicamente, cuando Roma se da cuenta de que se está juzgando y criticando la autoridad de Roma, dicen a Lutero hay que traerlo para que sea juzgado. Y se le llama a Lutero y se le dice en una carta de que tiene 60 días para acudir a Roma. Si no acude en esos 60 días, no te pones muerto. Pero él, lógicamente, no se queda ahí, sino que busca intentar defenderse. Y él logra, por medio de un amigo suyo, que se pueda hacer esa especie de juicio en Alemania. Entonces él no llega a acudir allí y un cardenal, que se llamaba cardenal Tomás de Vío, le hace ese juicio. Y antiguamente el poder de Roma era tan fuerte que todos pensaban que en el momento en el que se fuera a juzgar a Lutero, Lutero se iba a callar. Es decir, Roma te dice que te retrates de lo que tú piensas y te vas a callar. Pero cuando él llega,
Lutero era un hombre tan profundamente estudioso de la palabra que cuando el cardenal llega, él humildemente comienza a exponer su palabra, su pensamiento, y no haya un fallo para poder detenerlo. ¿No te suena esto profundo? Y esta es la primera enseñanza que yo quiero dejar. Lutero era una persona totalmente conocedora de la palabra de Dios. ¿Tú recuerdas a Jesús? Jesús, cuando es acusado de blasfemia, Poncio Pilato habla con Jesús. ¿Y qué es lo que le dice Poncio Pilato? Es que no hay ningún fallo en él. En lo que no hay forma de pillarlo. Es que no tiene nada de lo que podamos acusar. Y si te das cuenta, los discípulos era exactamente lo mismo. Eran personas que sabían comunicar su mensaje y tenían un profundo conocimiento de la Escritura. O sea, Lutero logró lo que logró después, que ahora lo veremos, en gran parte a que conocía profundamente la Escritura. Y yo creo que eso es muy importante en nuestra vida cotidiana. Si realmente queremos transformar la sociedad, una de las cosas muy importantes es que conozcamos profundamente la Escritura. Quizá, lógicamente, no todos vamos a ser doctores en teología con no sé cuántos estudios, pero sí podemos tener la capacidad de dedicarnos a estudiar en nuestra casa lo que realmente creemos, lo que pensamos. Si tú estás aquí en este lugar también, es porque deseas conocer más acerca de lo que tú piensas, de lo que tú crees, de lo que es lo que tú realmente vives, porque piensas lo que crees, porque crees lo que piensas, etc. Y él llega a ese debate y no logran pillarlo, no logran convencerlo. Pero la cosa no se queda ahí, sino que después de lograr este juicio e intentar que se retracte, Roma se entera y dice, sí, pues vamos a hacer otra cosa. Vamos, si Juan Tecel ya se lo ha cargado, ahora vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer un debate teológico. Y en este debate, si Lutero pierde, lo matamos. Entonces, ellos tienen un debate en una ciudad que se llama Leipzig, ¿vale? Y en esa ciudad, el pueblo católico llama al teólogo John Eck. John Eck era el teólogo católico especializado en cargarse herejes. Estaba especializado en cargarse herejes. Y él debate con Lutero. Y para no hacerlo muy largo, el debate comienza y, lógicamente, ¿qué es lo que hace Lutero? Le gana. Pero no tienen cómo pillarlo. Y este hombre enfadado se va al Papa y dice, mira, he estado debatiendo con él y es que no hay forma de que se retrate, no hay forma de que se eche para atrás, es que no hay manera, porque es que por más que hablamos con él dice lo que él cree en eso, y él ya comienza a ponerse en ese debate en contra de la autoridad del Papa. Ahí es cuando ya comienza a cambiar. Ahí ya en ese debate empieza a cuestionar la autoridad del Papa, porque él, conforme sigue estudiando la Biblia, se da cuenta de que el papado no aparece en la Biblia, se da cuenta de que las indulgencias no estaban en la Biblia, se da cuenta de cuántas cosas que vivía eran contrarias a la palabra de Dios. Y en ese debate, él acaloradamente comienza a debatir, y cuando gana, este hombre habla con Roma, y el Papa hace una bula. ¿Qué era una bula? Una bula era uno de los documentos más importantes que podía hacer un Papa, y por esa orden Lutero quedó excomulgado. Querían excomulgarlo. ¿Qué ocurre? Que en esta bula... No, perdón, que me lío. En esta bula él no lo excomulgan, sino que lo amenazan con excomulgarlo. Y entre esa amenaza, Lutero no se retrata. ¿Y qué es lo que ocurre? Y esto ya es algo increíble. Se convoca lo que se llama una dieta. La dieta, si yo pensaba en una dieta, ¿en qué pensaba? Pues en comer. Pues en esa época la palabra dieta significaba una asamblea, una reunión. Y hacen una reunión en la ciudad de Worms y allí va nada más y nada menos que el emperador más importante de esa época, Carlos I de España y V de Alemania. Nuestro emperador en esa época. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y esto es otra enseñanza. Lutero fue capaz de luchar por lo que él creía y por lo que él pensaba, aunque las autoridades más importantes del mundo en esa época le dijeran que se retractara. ¿Hasta qué punto la fe y el ideal de Lutero era tan fuerte, la convicción que Lutero tenía en su corazón era tan fuerte, que aunque la máxima autoridad de esa época a nivel de iglesia, que era el Papa, y que la máxima autoridad como imperio, que era el emperador Carlos V, que estaban allí sentados escuchando lo que Lutero tenía que decir, por mucho que ellos intentaran que se retractara, Lutero no dio el brazo a torcer. Yo quiero decir que muchas veces estamos en círculos que quizás no son muy cómodos, no estamos en la iglesia, en círculos no cristianos, y a veces hay una presión. El cristiano a veces ve esa presión. Y a veces como que, por no quedar mal, o por no cortar mucho el rollo, o por no tal,
intentamos ceder un poquito. O nuestra fe, intentamos que la gente no vea nuestra fe. Pero a Lutero no le importó que la persona más importante de ese mundo fuera a intentar hacer que él cambiara de opinión. En otras palabras, él era una persona totalmente convencida de la palabra de Dios. De hecho, él en ese debate dice: no puedo retractarme porque mi conciencia ha quedado cautivada por la palabra de Dios. Qué bonito. Esa persona, Lutero, tenía un amor y se había estudiado y estaba tan profundamente convencido de lo que la palabra de Dios decía que no le importó enfrentarse a la autoridad de esa época. Esto no significa que tú y yo tengamos que enfrentarnos con todo el mundo, ¿vale? Tampoco, porque Lutero, ahora veremos que Lutero ya se viene un poquito arriba, pero no debemos hacer o no debemos permitir que la presión de este mundo haga que bajemos los brazos. No estamos para pelearnos con la gente, pero sí es verdad que tenemos que ser firmes en nuestras convicciones, firmes en lo que creemos y firmes en lo que profesamos, en lo que queremos vivir. Lutero continúa y después de esta cita, lógicamente, el Papa dice: pues mira, después de tanto debate, esta bula con la que te estaba amenazando al final se cumple y Lutero es excomulgado de la Iglesia. Dale para adelante. A Lutero le llega el documento en el que oficialmente está excomulgado. ¿Y qué es lo que hace él? Bueno, primero le llega la bula de amenaza, y no sé si ve muy bien ahí, pero ¿qué es lo que hace él? Él era una persona muy poco protocolaria. Él, delante de toda la ciudad, dijo: el Papa me está amenazando a mí, y ¿sabes lo que te digo yo? Que su bula me la quemo. Y quemó la bula del Papa. O sea, pensé un momento, esto es como si ahora mismo el presidente Pedro Sánchez, con toda su caradura, te amenaza a ti de que o cambies de religión o vamos por ti, y tú coges delante de toda la plaza al lado y dices que sí, pues la quemo. Y quemas el documento. Pues eso es lo que hizo Lutero. Lutero quema esa bula, se rebela contra Roma, dale para adelante, va a ese debate, ahí vemos al Papa, ¿vale? Ahí vemos a Lutero defendiendo su causa, termina esa dieta, la dieta de Bonos, dale para adelante. Y aquí es cuando hay no sé si muchas veces nos pasa que hay personas que tú no conoces de nada, pero de repente Dios las conecta para un propósito. No sé si te ha pasado alguna vez. Personas que tú no has conocido nunca en tu vida, pero de repente la conoces y esa persona, no sé cómo, se conecta contigo. Y gracias a esa persona tú haces algo que nunca hubieras pensado que fuera a pasar. Pues esto pasó con Federico III de Sajonia. ¿Sabes? Este hombre era un príncipe alemán, no era nada bueno, ¿vale? Porque en esa época tenemos que darnos cuenta de que la religión simplemente era un medio para obtener poder. A veces vemos la iglesia como algo muy bonito, pero en esa época quien controlaba la iglesia controlaba el mundo. Y este hombre estaba viendo que el emperador de la época estaba cogiendo mucho poder. Y él era otra persona, lógicamente como buen rey o buen príncipe, que quería poder, quería mucho poder. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Pues este hombre, Carlos V, quiere usar el catolicismo para unificar a todo el mundo piensa de la misma manera, y así logra poder, porque la gente no se le revela. Pues voy a aprovechar a los protestantes, voy a aprovechar a Lutero, lo voy a coger, y yo voy a aprovecharme de él para revolucionar esto y yo conseguir más poder. Y él, al saber de que Lutero estaba amenazado de muerte, él secuestra a Lutero. Él llama a su corte y él secuestra a Lutero. Lo secuestra y se lo lleva a un castillo, el castillo de Warburg. Y él, en este castillo, en el castillo de Warburg, Lutero se queda allí. Federico habla con él y le dice: mira, estoy viendo lo que tú estás haciendo y me gustaría que te quedaras aquí, te vamos a salvar, te vamos a cuidar. De hecho, y esto es una anécdota, antes justo de que pasara lo de las tesis, hay unos documentos, algunos piensan que es verdad, algunos piensan que es mentira, en el que Federico habla con uno de sus personas más amistades de la nobleza de esa época y le dice: he tenido un sueño. He tenido un sueño. Y en ese sueño apareció una persona que cambiaba la realidad del mundo en el que vivimos. Ha aparecido una persona que va a darle la vuelta a la situación política que estamos viviendo, en nuestras palabras, ¿vale? ¿No te recuerda a ese Nabucodonosor? Una persona que no conocía nada a Dios, no conocía absolutamente nada a Dios,
pero él vio un sueño, ese sueño fue interpretado por una persona de fe, que fue Daniel, y pasaron cosas. Hay gente que piensa que es una leyenda, hay gente que piensa que no es una leyenda, yo te lo dejo ahí, ¿vale? Para que lo investiguen, si quieres. Pero volvemos al castillo. Él se queda en el castillo de Bari. ¿Y qué es lo que ocurre en ese castillo? Que Lutero aprovecha para escribir constantemente. ¿Y qué es lo que él empieza a hacer? Traducir la Biblia. Él comienza a traducir la Biblia y luego veremos, estoy saltando de muchas cosas, pero luego presumiblemente veremos todo lo que Lutero pensaba, ¿vale? Pero él quería que la gente pudiera leer la Biblia en su propio idioma, que no dependiera de lo que un hombre o otro decía. Quería que la gente pudiera leer la Escritura. Y él comienza a escribir, estando allí secuestrado, comienza a escribir, no tiene tiempo que perder, empezó a escribir, y tradujo la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, al alemán. Es decir, por medio de una persona que no conocía de nada, que lo único que buscaba era poder, que lo único que buscaba era ambición, que quería aprovecharse de la fe de Lutero, de lo que Lutero pensaba, logró salvar a Lutero para que el pueblo alemán pudiera conocer la Biblia. O sea, hasta qué punto Dios controla la historia, que se usa hasta de la gente más ruin, de la gente más aprovechada, para que el mundo conozca a nuestro Salvador. Y él comienza a estar allí, ¿y qué ocurre? Que empieza a haber unas revueltas. Es decir, toda esta circunstancia, toda esta situación de los protestantes comienza a provocar unos movimientos muy importantes, porque el pensamiento empezaba a cambiar. Y ahora empezaron, en esa época, no sé si lo sabéis, pero en la sociedad de esa época lo único que había era esclavos, vasallos y señores. Pues todos los campesinos empezaron a revolucionarse. Empezaron a levantarse en contra de sus señores y empezaban a haber revueltas de campesinos en contra de aquellos que los dominaban. Empezó a haber un montón de revueltas porque Lutero, entre otras cosas, decía que cada hombre era igual ante Dios. Y esto trastornó el mundo porque la gente pensaba que un hombre era mejor o peor, o Dios la amaba más o menos en función de si era campesino, si era rey, si era sacerdote. Y empieza a revolucionarse toda esa ciudad. Toda Alemania empieza a revolucionarse. Y al ver Lutero y al escuchar Lutero lo que se estaba viviendo, y ver que en su ciudad, en su amada ciudad donde él era cura, en Wittenberg, estaban sucediendo todas estas cosas, ¿qué es lo que hace? Pues Lutero se escapa. Lutero dice, yo no puedo ver a esta ciudad, a mi ciudad como está, y Lutero decide escaparse. Se va para el castillo de Bari y empieza a intentar calmar la situación e intenta, pues de alguna manera, pues solucionar todo. Pero antes de que él fuera, que se me olvida, hubo una situación que se llama, o hubo otra dieta, otra reunión que se llama la dieta de Augsburgo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las tesis, algunos dicen, la tesis es el primer manifiesto protestante. Y eso es mentira. Esto es para que tú lo sepas. ¿Por qué? Porque las tesis no eran protestantes, las tesis realmente, aunque las escribió Lutero, pero eran católicas, es decir, hablaban de las indulgencias, del purgatorio, estaba a favor de todo eso. Pero, mientras que Lutero estaba allí, la reforma continuaba con otras personas, y entre otras, hubo un amigo que creo que muchos lo conocéis por el teatro que se hizo de Navidad, que era la persona de Melanchthon. ¿Cuántos conocen a Melanchthon? ¿Habéis escuchado hablar de él? Pues Melanchthon era un amigo de Lutero, otro teólogo, que también era un gran estudioso de la Biblia, y él, ante todas estas circunstancias, él coge y habla con Lutero de lo que se está hablando, y él escribe una confesión y la lleva a los imperios, se reúne con reyes, porque toda esta revuelta, el catolicismo está intentando reventarla, y ahí en esa confesión es el primer documento donde se habla de la fe de los protestantes. Si quieres lo puedes buscar en tu casa. Confesión de Augsburgo. Hay varias, tenéis que ver la última, y en esa confesión, Melanchthon, ¿vale? Apoyado por Lutero, aunque Lutero no la escribe, pero el que la escribe es su amigo Melanchthon en base a lo que Lutero pensaba, es el primer documento protestante en el que se habla de la fe protestante, valga la redundancia, y fue lo que revolucionó y lo que provocó muchísimas revueltas. Entonces volvemos a Lutero. Lutero vuelve y Lutero hace algo totalmente revolucionario, porque Lutero se da cuenta de que el celibato no está en la Biblia. Eso de que los curas no se pueden casar no está en la Biblia. ¿Y qué es lo que hace Lutero? Dice, pues yo me voy a casar. Allá que puedo, ¿no? Y con 41 años él se casa, y no se casa con una persona cualquiera. ¿Con quién se casa? Con una monja. Y no una monja cualquiera, sino una monja 15 años más joven, porque Lutero no era tonto.
¿vale? Y Lutero se casa con una mujer que se llama Catalina von Bora, o Catalina de Bora, ¿vale? Y con esta mujer llega a tener 6 hijos. Algunos dicen que 5, otros dicen que 6, porque 2 de ellos murieron, dos chicas murieron jóvenes. Y sí, hay una teoría que dice que era baja, pero bueno. Y Lutero, pues se casa con esta mujer, ¿vale? Ahora, también tenemos que pensar una cosa. Lutero no estaba en contra del celibato, sino que Lutero estaba en contra de que en la Biblia no pone que los sacerdotes o los curas tuvieran que ser célibes. Ahora, los frailes, que es otro rango, porque en la Iglesia Católica está todo muy jerarquizado, ¿vale? Eso parece el ejército. Pues los frailes, Lutero pensaba de que sí tenían que cumplir el celibato porque ellos libremente decidían esa vida en un monasterio. Aquellos que estaban en un monasterio, si querían dedicarse a Dios, él pensaba que se tenían que dedicar a Dios por completo, entonces no te casas. Ahora, una persona que se va a quedar en una ciudad como sacerdote o como párroco, sí se podía casar. Y él se casa, y de hecho, para aquellos que les gustan las historias románticas, te invito a que veas las cartas y la relación que tuvieron Catalina y Lutero, porque es de las cosas más románticas y pastelosas que tú puedes ver, porque ellos estaban profundamente enamorados. Los documentos muestran que ellos estaban enamorados, y era como la explica, que Lutero cada vez que iba a salir fuera a predicar, la mujer decía, ay, no sé si te voy a volver a ver, ay, que te quiero, ay, que te como. Y eran personas súper, incluso hay algunas cartas que dicen que son atribuidas a Lutero bastante XXX, ¿vale? Eso ya, las leyendas de los cotilleros, ¿vale? Y bueno, ¿qué ocurre? Que Lutero, pues después de todo eso, Lutero termina esto y él empieza a seguir, pues, enseñando, predicando sus pensamientos, hasta que al final, Lutero en un viaje se despide de su mujer y su mujer le dice, no sé si será la última vez que te vea. Y resultó que fue la última vez, porque Lutero se viajó con 2 o 3 de sus hijos, no recuerdo bien, y en uno de esos viajes él cae enfermo, intenta mejorar, pero al final cae enfermo, y sus últimas palabras fueron, según algunos cuentan, que un compañero sacerdote que estaba allí le dijo, ¿quedas totalmente convencido de lo que creías y lo que pensabas? Y él dijo sí, y murió. Esa fue la vida de Lutero, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Lutero fue una persona, para mí, envidiable, porque si algo podemos destacar de Lutero, es que Lutero fue la primera persona considerada un objetor de conciencia. Es decir, en un mundo en el que tú no podías pensar lo que tú querías, Lutero no transformó solamente la vida de la Iglesia, sino transformó la sociedad, porque él fue la primera persona que dijo, yo muero por lo que yo pienso, por mis convicciones, por lo que yo creo. Y su vida hizo que la sociedad cambiara, porque a partir de entonces la libertad de pensamiento empezaba a plantearse en el mundo. Para ti hoy en día, decir lo que tú quieras decir o pensar lo que tú quieras pensar es algo totalmente natural. Pero durante 1500 años de historia, eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Y gracias a Lutero, tú y yo, en parte, gracias a él, puedes decir lo que piensas libremente, pensar lo que quieras, decidir si quieres ser católico, protestante, si quieres pensar una ideología u otra, si quieres votar a un partido, todo comenzó porque Lutero dijo, yo voy a hablar acerca de mi Dios y mi pensamiento lo voy a llevar y mis ideas hasta la última consecuencia. Yo creo que es algo que todo el mundo, sea cristiano o no, tiene que darle gracias a Lutero. Porque si hoy puedes pensar lo que te dé la gana en este mundo que lo único que quieren hacer es lo que te da la gana, gracias a Lutero es que puede pasar eso. Ahora, ¿qué es lo que a nivel doctrinal, lo que a nosotros nos afecta, qué es lo que Lutero como pensamiento? ¿Qué es lo que la doctrina de Lutero logró? Dale para adelante. Vale, déjalo, dale para atrás porque este compadre lo vamos a ver ahora. Lutero, lo primero que logró fue cambiar nuestro pensamiento acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ese entonces no se pensaba que la Biblia era la palabra de Dios solamente, sino que había otra fuente, y él dijo, la única fuente es la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, él entendía la palabra de Dios de una manera diferente a la que tú y yo lo entendemos. Porque para él la máxima autoridad no es la Biblia, sino el mensaje de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que para Lutero lo importante no era si tú leías la Biblia o no.
Esto parece un poco fuerte. Pero para Lutero lo importante era que si tú leías la Biblia, Jesús fuera encontrado en tu lectura. Es decir, si cuando tú leías la Biblia, tú no veías a Jesús, la Biblia no valía para nada. Tú cuando leías la Biblia tenías que ver a Jesús. La Biblia para él no era un documento solamente, sino que era un libro en el que para él era el más importante y la fuente más importante porque ahí era donde Jesús podía hablar a tu vida. Es decir, él ponía ante todo la relación personal con Jesús antes incluso que la Biblia. Es decir, si en la Biblia yo no veo a Jesús, la Biblia no me sirve. Es un poco fuerte, pero es lo que Lutero pensaba. De hecho, él llega a decir que para él el libro de Santiago, ¿vale? Esto es un poco de historia negra de Lutero. Para él el libro de Santiago, literalmente él decía que era pura paja. El libro de Santiago para Lutero no era importante, no era relevante, porque lo único que hablaba era de cómo vivir, de una conducta, pero para Lutero decía esto no me vale para nada, porque Lutero llevaba a tal nivel la fe, a tal nivel llevaba la fe, que las obras para él eran algo que no tenían nada que ver. Pero vemos que, lógicamente, si tú lees Santiago, Santiago no está diciendo que vivimos por obras, sino que nuestra fe se muestra en nuestras obras, en nuestra manera de vivir. Ahí es donde se muestra la fe, porque la fe no es algo místico, ¿vale? Y para Lutero, tanto ese libro como Apocalipsis, veía libros que no eran importantes. Es decir, Lutero no era una persona que lo tiene todo súper claro, sino que Lutero, pues, tiene un pensamiento un poquito, hombre, no tan como tú y yo pensamos ahora, ¿vale? Lutero era una persona... ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que entender de que los seres humanos no todos eran iguales y que Lutero, aun con sus fallos o con su forma de pensar que era un poco diferente, aún así Dios lo puede usar. Es decir, Dios usa a una persona por encima incluso de sus fallos doctrinales, de sus errores, de todos los fallos que uno puede tener, o la forma de pensar, aun a pesar de que Lutero no era tan conservador como tú y yo quizás pensamos hoy en día, Dios lo usaba. Ahora, esto por la palabra de Dios. Luego después, algo que es muy importante es su doctrina acerca de la gloria y de la cruz. Jesús nos muestra una manera de vivir. Y en esa época, Lutero creía, como muchos filósofos, en el que tú podías conocer a Dios por ti mismo, por tu estudio y por tu conocimiento, tú podías llegar a conocer a Dios. Pero ese conocimiento que tú tenías de Dios no era un conocimiento real. Porque era un conocimiento en base a lo que tú creías, a lo que tú pensabas. ¿Cómo realmente tú conoces a Jesús? Pues lo conoces en la cruz. Y esto es un pensamiento de Lutero muy importante. La teología o el pensamiento de la gloria, Lutero lo entendía como que tú hacías de Dios a tu imagen y semejanza. Pero Lutero lo que llega a decir es que realmente conocemos a Dios en la cruz. Porque en la cruz no lo hacemos a Dios como nuestra imagen. Porque nadie se haría un Dios a su imagen que estuviera en una cruz crucificado. ¿Qué Dios sería ese, no? Si tú te creas un Dios, tú te creas un Dios súper increíble, súper fuerte. Pero Lutero decía, no, a Dios se le conoce la cruz. Un Dios que vino a la tierra a morir y se hizo uno como nosotros y murió por nosotros. Luego también Lutero, muy importante, que él vivía el cristianismo como la ley y el evangelio. Es decir, él ponía siempre en contraposición la ley y el evangelio. Esto es un poquito profundo, pero yo creo que lo entendáis para que entendamos lo que tú y yo hoy creemos. Lutero lo que creía era que la ley era tan grande que tú y yo no la podíamos cumplir. Pero Jesús sí cumplió la ley. Y como Jesús logró ser justo porque cumplió toda la ley se cumple en Jesús, pues gracias a eso el Evangelio nos salva a nosotros. Es decir, tú y yo no podemos llegar a cumplir la ley. Pero como la ley fue cumplida en Jesús, Jesús es ese sacrificio que sustituye nuestro pecado, nuestros fallos, nuestros males. Y ese Evangelio es el que nos transforma y el que nos cambia, ¿vale? Él creía que el sacrificio de Jesús era sustitutorio. Su muerte, a partir de ahora Jesús nos ve, no como un pecador aislado sino que nos ve por medio de Jesús, por medio de su sangre, y somos aceptos delante de él. Y esto era algo totalmente revolucionario, porque Lutero logró que la gente viviera la fe, que la gente no viviera por obras, sino simplemente por creer en lo que Jesús había hecho en su vida. Rompió con el temor de toda una sociedad a saber durante toda su vida si iba a ser salvo o no, si se iba al infierno o no. Por eso es tan importante y celebramos tanto la importancia de lo que Lutero logró hacer. Luego después Lutero, los sacramentos de la Iglesia Católica, él los revolucionó. ¿Por qué? Porque antiguamente tú tenías que ir a misa, ¿no? Tenías que hacer la comunión, tenías que bautizarte y había un montón de sacramentos. Pero Lutero, él solamente se queda con dos sacramentos, que es lo que tú y yo hoy en día hacemos.
Los sacramentos solamente son el bautismo, es decir, que yo nos bautizamos, y la Santa Cena, la comunión, ¿vale? O la Eucaristía, que también es una palabra que se usa mucho, nosotros le llamamos la Santa Cena. Y el bautismo, él lo considera súper importante, ¿por qué? Porque es en el bautismo donde realmente Dios, o de alguna manera se muestra como que nuestra vida ha cambiado, nuestra vida, pero Lutero estaba a favor de bautizar a los niños. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Lutero acerca del bautismo es diferente al que tú y yo hacemos. Nosotros el bautismo normalmente lo entendemos como algo simbólico, es decir, yo cuando estoy bautizo, yo me bautizo y yo me bautizo dando testimonio de lo que ya Dios ha hecho en mi corazón. ¿Vale? Pero ellos no. Ellos simplemente creían de que Dios hacía una obra en ti, independientemente de lo que tú pensabas o no. No era importante tener esa conciencia. Entonces ellos los bautizaban a los niños pensando de que, bueno, de que como es Dios el que hace esa obra en él, eso ya le queda para siempre, ¿vale? Ellos creían en el bautismo de esa época y de hecho hoy en día hay gente que bautiza niños y por unas interpretaciones totalmente diferentes. Es decir, que Lutero no creía exactamente lo que hasta tú y yo hoy entendemos. Lutero era una persona que estaba en constante aprendizaje. Y luego la Santa Cena, Lutero era algo que provocó, y luego ya lo veremos también, una disputa en el mundo protestante. La Santa Cena provocó que se rompiera todo lo que es el mundo protestante y salieran todas las denominaciones que hoy en día hay, porque hoy en día hay pentecostales, bautistas, luteranos, calvinistas, hay muchísimas denominaciones, ¿vale? Nosotros somos pentecostales, pero la Santa Cena fue lo que empezó a dividir. ¿Por qué? Y luego veremos todas las formas de pensar, porque Lutero lo que creía era la consubstanciación. ¿Qué quiere decir eso? Porque para los católicos, cuando tú te tomas la Santa Cena, yo creo que muchos lo sabéis, para el católico, en el momento en el que él levanta la hostia y luego después pues, se toma el pan, para los católicos literalmente ese pan es el cuerpo de Cristo que se materializa de manera mágica en el vino, la sangre, y el pan es el cuerpo literalmente de Jesús. Tú te estás comiendo el pan de Jesús y estamos sacrificando a Jesús constantemente. Lutero no cree eso y lo ataca fuertemente, pero hace algo parecido, que es que lo que piensa es que en ese momento, de alguna forma, el vino y el pan no es el cuerpo y la sangre, pero de alguna manera el cuerpo y la sangre están ahí. Y tú no sacrificas a Jesús, pero tú participas de ese cuerpo y de esa sangre de forma literal, porque él decía que donde la Biblia pone esto es mi cuerpo, es que esto es mi cuerpo. Entonces Lutero no llega a ser totalmente pensado igual que los católicos, pero él sí que piensa como que Dios está ahí y que el pan, de alguna manera el cuerpo está ahí, cuando tú te lo comes el pan está ahí, entonces como que sí pero no, ¿vale? Y esto es muy controversial, ahora veremos que otros reformadores piensan diferente. Y veremos lógicamente lo que ahora tú y yo pensamos. Esto hasta aquí. Y luego para terminar, pues creía que en el mundo había dos reinos, el reino que era el Estado y el reino que era la Iglesia, y que tú pertenecías al reino de Cristo, que era la Iglesia. Y tú no tenías que dejarte amedrentar por el Estado. El Estado se encargaba simplemente de unas leyes para que el mundo medio funcionara, pero tú realmente eras de un reino superior, que era el reino de Cristo. Hasta aquí Lutero. ¿Bien? ¿Se ha entendido? ¿Más o menos? Vale, ahora ya quedan dos, pero estos dos totalmente, me voy a tardar más de la mitad. Menos, mucho menos. Dale para adelante. Zwinglio. ¿Quién es este gestor? Me quiero ir rápido para ir a lo más importante. Zwinglio era un reformador, pero en vez de estar en Alemania, estaba en Suiza. Es decir, vemos que el movimiento de la reforma no empezó solo en Lutero, sino que otra gente, sin haber tenido contacto con Lutero, ya empezó a darse cuenta de que el mundo en el que vivía, la Iglesia no era tal como debía. Y Zwinglio fue un hombre que estudia muchísimo, él estudia el humanismo, es decir, las letras, estudia el arte, él es un hombre muy versado, y este hombre se hace experto en griego, porque él después de estudiar, él se mete a cura, ve varias guerras, decide meterse a cura, porque él, siendo cura ya, empezó a ir a la guerra, pero vio que eso era algo muy difícil y se quedó en la ciudad de Zúrich. Y en Zúrich, él comienza a estudiar aún más la escritura y se hace un experto en griego, y él se da cuenta de todos los fallos que está teniendo la Iglesia Católica, pero él se da cuenta por medio del estudio de la escritura. ¿Qué quiero decir con esto? Que él llega a todas sus ideas de una manera diferente. Ahora, esto es importante. Él, este hombre, estudió y se dio cuenta de que el celibato también era mentira, de que las ideas que había eran muy diferentes, pero él, entre otras cosas, logró la educación para todos. Este hombre logró que en su ciudad
todas las personas tuvieran educación pública. Antiguamente la educación era como ahora. Y este hombre, un protestante, alguien que pensaba como tú y como yo, se dio cuenta de que todas las personas tenían el derecho a formarse. Y Zwinglio, pues, es muy importante que nos demos cuenta de que él era una persona totalmente diferente en su pensamiento a Lutero. De hecho, los principales problemas que tienen en la iglesia son porque Lutero se pelea con Zwinglio y Zwinglio se pelea con Lutero. A tal punto que Lutero le llega a decir, literalmente, tú y yo no somos del mismo espíritu. O sea, tú ves Lutero, si era un tío que se peleaba con la gente, que decía, tú y yo no somos del mismo espíritu. ¿Por qué? Porque Zwinglio, lo que pensaba, ¿vale? Ese hombre, a diferencia de Lutero, Lutero se convierte, por así decirlo, por medio de una experiencia con su pecado, por medio de una experiencia con lo que él siente, por medio de una experiencia fuerte. Es decir, Lutero, experiencia. Pero Zwinglio se convierte por el estudio de la palabra, por la razón, porque él entiende por medio de la Escritura de que Jesús es el Cristo y él entiende pues que todo lo que se está viviendo por medio de la Iglesia Católica es mentira. Y ellos se pelean. ¿Por qué? Porque todo lo que Zwinglio decía era, Lutero decía, es que este hombre lo único que hace es pensar en la razón, pero él no va a su vida, a su experiencia. Y Zwinglio lo criticaba porque decía que este hombre no es totalmente bíblico, sino más que se basa en la experiencia de la experiencia. Entonces se peleaban entre ellos. Y Zwinglio lo que dice, y lo que provoca esa pelea, es su concepción de la Santa Cena, igual que Lutero. Lutero pensaba que el cuerpo y la sangre de alguna manera estaban en el pan y el vino, pero Zwinglio decía que no. Sino que el pan y el vino son símbolos del cuerpo y la sangre de Jesús, pero son solamente símbolos. Cuando tú te los comes, lo que estás es recordando la Santa Cena y simplemente son unos símbolos. De hecho, eso es lo que la gran parte de la Iglesia protestante cree, que realmente nosotros, cuando tomamos el pan y el vino, lo que hay son unos símbolos que muestran ese sacrificio de Jesús y recordamos lo que Jesús hizo en la cruz. Pero eso Lutero no lo podía tolerar y se peleaban entre ellos, ¿vale? Porque así son los teólogos, se pelean mucho. Hasta aquí, Zwinglio, ¿vale? Muy rápido, ¿vale? Lógicamente Lutero es el más importante. Pero luego ya, en medio de esta pelea, llega otro amigo mío, que es Juan Calvino. Calvino, que no es que fuera calvo, pero luego después se quedó calvo, creo, dicen. Calvino fue otro hombre que, en vez de estar en Suiza, pues estuvo en Francia, ¿vale? Él nació en Nyon y él, igual que Lutero, estudia leyes. Se llama maestría en arte, él estudia leyes, entre otras cosas. Pero con el paso del tiempo, él empieza a tomar contacto de lo que creían. ¿Os acordáis de Savonarola, Juan Hus, lo que empezábamos a hablar al principio? Pues para muchos quizás decir, bueno, es que esa gente tampoco hizo mucho. Pues gracias a que Calvino empezó a escuchar lo que estas personas hicieron, él empezó a reflexionar y decir, guau, esta gente tiene unas ideas diferentes. Y él empezó a estudiarlo. Y no se habla mucho de en qué momento Calvino pasó del catolicismo a la fe protestante, pero sí que nos dice que él, cuando empezaba a estudiar, él tenía dudas y se aferraba al catolicismo por superstición, pero en algún momento, históricamente no se sabe en qué momento, él decide pasarse a la fe protestante, porque él descubre la fe protestante una vida diferente. Y con Calvino yo creo que nos vamos a sentir muy identificados mucho. ¿Por qué? Porque este hombre, al paso del tiempo, él deja esa fe romana y decide irse a Basilea para estudiar, para seguir estudiando la Biblia, para seguir profundizando, ¿vale? Y él, su objetivo no era ser un reformador, como Lutero quizá, o como Zwinglio, su objetivo no era ser ese. Él lo único que quería hacer era dedicarse a estudiar la Biblia, y a estudiar el humanismo, y a estudiar la ciencia, y a estudiar el pensamiento, la filosofía. Él lo único que quería hacer en su vida era dedicarse a estudiar y escribir. De hecho, él escribió, si conocéis al filósofo romano Séneca, él cuando era abogado, pues él escribió un documento, intentó de alguna manera ser muy prestigioso en la vida de los abogados, no lo logró, y él comienza a escribir, y él lo que hace es que cuando ve las giras de la Reforma, dice, esta gente siempre se están peleando por el mismo tema, pero hay un montón de doctrinas que no están tocando, como la Trinidad, la encarnación de Jesús, otras cosas que también creemos y que nadie se está preocupando por escribirlas. Y este hombre escribe un libro que se llama La Institución. Si tú no tienes este libro, yo te invito a que te lo compres. Si tú quieres realmente creer o ver qué es lo que creían los protestantes en esa época, el libro por excelencia para tú verlo es La Institución de Calvino. Es un libro un poquito complicado de leer, la verdad, pero ahí es donde se muestra todo el pensamiento
de esa época. Lo que creían acerca del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, lo que pensaban acerca de la Iglesia, todo Calvino lo redactó. Y ese libro tuvo un éxito que empezó a publicarse por todo el mundo, se agotó, tuvieron que reeditarlo un montón de veces y este libro impactó muchísimo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que él quiere seguir estudiando y decide viajar a Estrasburgo, a una ciudad. ¿Pero qué ocurre? Que de repente lo que él pensaba que iba a hacer una cosa, de repente cambia. ¿Os acordáis de ese texto que dice que Pablo quería viajar? No me acuerdo qué ciudad era, pero no sé si era Tesalónica, no me acuerdo, pero dice, quise ir a viajar a ustedes, pero el Espíritu me lo impidió. O quise ir a tal ciudad a predicar, pero el Espíritu me dijo que no. ¿Vale? No recuerdo qué ciudad era, perdonadme. Pero vemos que Pablo quería ir a un sitio, pero de alguna manera el Espíritu Santo le guiaba a otro sitio, aunque él quería ir para un lado. Pues esto le pasa a Calvino. Calvino quiere ir a Estrasburgo, pero hay una guerra. Y él dice, como hay una guerra voy a tener que desviarme, no vaya a ser que me maten. Y él se va a la ciudad de Ginebra. ¿Qué ocurre? Que la ciudad de Ginebra era una ciudad que empezó a ser protestante, y él acude allí porque dice, bueno, aquí voy a estar un poquito tranquilo. Y había unos misioneros de cerca, de una ciudad cerca de Ginebra, que empiezan a ir a predicar a ese sitio. Y entre esos misioneros había un hombre que se llamaba Guillermo Farel. Este hombre, cuando ve que Calvino está en la ciudad, el famoso Calvino, el gran escritor que escribió ese gran libro tan importante, él le dice, mira, tienes que quedarte aquí para ayudarnos, para instruir a la gente, para estar con nosotros. Y Lutero decía, no, o sea, Lutero, perdón, Calvino decía, no, yo no quiero quedarme aquí, yo lo único que quiero es estudiar, a mí no liarme, yo quiero estudiar. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que él, de alguna manera, él lo que decía era, yo quiero estudiar la Biblia, pero yo no me quiero comprometer a estar con la gente, yo no me quiero comprometer mucho a